a dar comienzo a la segunda mesa de la mañana, que va a versar sobre actualización en el manejo del Alus Valgus. Bueno, desde que en 1856 Folman hizo la primera referencia al Bunyon, 14 años más tarde Wetter lo asoció a la deformidad del primer radio. La patología del Alus Valgus ha sido ampliamente tratada y estudiada por su alta prevalencia, pero a pesar de haberse estudiado de manera importante, todavía hay ciertas cosas que no están muy claras. Y una de ellas es la patogenia, que aún no está aclarada al 100%. En la mesa de esta mañana, creo que las charlas de compañeros de las unidades de pie y tobillo de nuestra comunidad, verdaderos expertos en la materia, nos van a ayudar a comprender, a entender y a tratar un poquito mejor esta patología. La primera charla la va a dar mi compañero y amigo el doctor Otero y versará sobre la patomecánica, deformidad 3D del Alus Valgus. Adelante, Rafa. Buenos días a todos. Bueno, pues mi charla va a ser sobre la patomecánica y la deformidad 3D del Alus Valgus. Estos son los objetivos que trataremos hoy, una breve introducción, la etiología y patogénesis. Hablaremos de si existe realmente un factor atávico en esto, estudios radiológicos y de escáner, resultados y conclusiones. El Alus Valgus es una patología, una de las deformidades más frecuentes en nuestra área, en todo el aparato locomotor, y al contrario de lo que pueda parecer, dada la prevalencia en la sociedad actual, la patología del Alus Valgus es una patología muy antigua. La primera referencia histórica data del período musteriense, con una antigüedad aproximada de 35.000 años. Los paleoantropólogos de por aquel entonces, cuando la descubrieron, encajaron todas las piezas de los huesos del pie y observaron que ese pie presentaba una deformidad compatible con un Alus Valgus. Y esta es la primera referencia histórica. Cuando se nos presenta un paciente como este en la consulta, decimos, bueno, aparentemente no debe tener mucha complejidad esta cirugía. Hacemos una liberación del complejo lateral, una buniotomía. Prácticamente todos haríamos una osteotomía tipo SCARF para recolocar la cabeza encima de los sesamoideos y tal vez como guinda de la cirugía acabaríamos haciendo un hacking para corregir todo. Pero el juez tiempo no siempre juega a nuestro favor. Y salen estas publicaciones, estas revisiones sistemáticas relativamente recientes, y dice que el grado de satisfacción de los pacientes hasta un 20% es malo. Y esto son unas tasas inaceptablemente altas hoy en día. La verdad es que la mayoría de los cirujanos conocemos los factores de riesgo cuando nos enfrentamos a estos pacientes, pero hay un factor del que ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero del que tenemos poca constancia en la cirugía, que es la malrotación del primer metatarsiano o pronación del mismo. ¿Y eso por qué? Porque desde las primeras descripciones del Alus Valgus de Wetter, ellos describían el Alus Valgus en dos planos, simplemente como una deformidad biplanar, plano transversal y plano sagital. Así lo definíamos, lo describíamos, lo clasificábamos y hasta creábamos nuestros algoritmos de tratamiento. Pero, señores, esta es una definición muy simplista, a mi parecer, y que no se ajusta del todo a la realidad. ¿Por qué? Porque el Alus Valgus es una deformidad tridimensional, donde están afectados los tres planos del espacio, transversal, sagital, pero también el plano frontal. Y esto ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. En los años 50 aparece la primera publicación donde habla sobre la rotación, el movimiento rotacional del primer radio. Era un estudio en cadáver, muy limitado por los recursos por aquel entonces, pero él ya decía que el primer radio tenía un movimiento rotacional de unos 22 grados aproximadamente.
Pero no es hasta los años 90, con los estudios de Eustace y Salzman, que se describen unas medidas radiológicas bastante más fiables para entonces. En el estudio de Eustace, ¿en qué se fija? Pues se fija en esa prominencia tuberosidad inferior que tiene el primer radio, y a medida que se va rotando el primer radio, esta tuberosidad se va desplazando lateralmente. En el trabajo de Salzman, lo que se fija es en las proyecciones axiales en carga de los sesamoideos. Y ellos ya describen que en los pacientes con alus valgus existen 6 grados más de malformación rotacional con respecto a los casos control. Después tenemos un periodo de una zona oscura de unos 20 años aproximadamente. No vuelve a haber más publicaciones sobre este tema. El entusiasmo y la ilusión inicial se va decayendo y entonces volvemos a tratar a los pacientes de alus valgus como una deformidad biplanar, porque, entre otras cosas, es técnicamente mucho más sencillo que planificar una cirugía en 3D. La etiopatogenia es multifactorial y ha sido debatida desde hace más de una centuria, pero desde los trabajos de King se sabe que en torno a un 87% de los pacientes con alus valgus tienen pronación del primer radio, y no son pocos. Y esta pronación se ha relacionado con varios escenarios clínicos: la disminución del arco longitudinal medial, la hipermovilidad en la primera cuneo metatarsiana y cambios torsionales del primer radio. Eustace demuestra en su estudio una relación directa entre la altura del arco longitudinal medial y el grado de pronación del primer meta, y concluye que a medida que vaya descendiendo el mismo, es decir, hasta llegar al colapso de toda la columna medial, hay un mayor grado, una mayor incidencia de pronación del primer radio. En el estudio biomecánico en pacientes sometidos a carga de Kimura, él demuestra que en los pacientes con alus valgus, frente a casos controles, en la primera articulación tarso-metatarsiana, esta articulación tiene mayor dorsiflexión, mayor inversión y mayor aducción que los casos control. ¿Qué quiere esto decir? Que en la hipermovilidad en la primera articulación cuneo-metatarsiana no solo tiene una inestabilidad en el plano sagital, sino que es también tridimensional, y eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un estudio de OTA relativamente reciente, donde aún nos complica más las cosas, porque en su estudio con TACS en carga observa que hay una torsión inherente ya en la cabeza del primer radio, independientemente de su eje, que en los pacientes con alus valgus está más pronado que en los pacientes casos control. ¿Y a dónde nos lleva todo esto, señores? Pues que si nos encontramos un paciente con una cierta laxitud, hipermovilidad de la primera cuneo metatarsiana, sometido a factores externos, es lógico pensar que se redistribuyan todas las fuerzas que actúan sobre este eje. La debilidad de los tejidos mediales va a iniciar una cascada de deformidades que van a acabar en el alus valgus, ya por todos conocidos. Y dejadme poner esta reflexión. Tal vez exista un factor atávico en todo esto. Entendemos por atavismo la reaparición de los caracteres regresivos propios de un individuo, de los individuos que sigan la misma línea evolutiva. ¿Qué quiere esto decir? Para nosotros, en nuestro caso, los primates, los monos, los gorilas, son nuestros parientes en nuestra escala filogénica. Y si nos fijamos en sus pies, se remediarán más nuestras manos que nuestros propios pies, dado que ellos lo usan más para funciones prensiles que más que para la vida diaria, para una posición erguida. Y en ellos, si nos fijamos, vemos que el primer radio está mucho más separado de los radios laterales, de los demás radios, y además es un dedo que está completamente pronado. Y probablemente aquí pueda haber algún factor. ¿Qué nos dicen los estudios? Bueno, pues en los estudios, Okuda demuestra que una forma esférica de la cabeza en una proyección dorsoplantar en carga predispone a una pronación del primer radio, y eso pues aumenta el riesgo de recidivas. Años más tarde, Wagner correlaciona la imagen radiológica con el grado de pronación. Él ve que aquellas cabezas metatarsiales donde tenemos una forma angular
pues él cree, o bueno, se demuestra que no existe rotación, o por la rotación es mínima. A medida que la cabeza del primer radio va rotando, pues este va adquiriendo una forma esférica que concluye que alcanza los 30 grados de rotación. Yamaguchi, en su estudio, aún nos lo complica más. La proyección radiológica no solo depende de la rotación de la cabeza, sino también de la inclinación en el plano sagital. Los tags entraron hace poco, hace 15 años aproximadamente. Este es el primer estudio con tag en carga de Collan en el año 2013, en donde Bell ya ve, teniendo como referencia el plano del suelo, ve que hay una mayor pronación del primer radio, pero también una pronación de la falange en los pacientes con alus valgus. Este es probablemente uno de los mayores trabajos y con los que ya se consiguió hacer estudios significativos con que el primer radio, el alus valgus, tiene una pronación. Él criticaba mucho los trabajos previos, sobre todo los de Salman, los estudios radiológicos, y él intentó buscar mejores ángulos que nos pudiesen medir esa angulación, esa rotación. Introdujo clasificaciones, gradaciones de los sesamoideos, y como os dije antes, el 87% de los pacientes con alus valgus tienen pronación del primer radio. Pero también se dio cuenta de otro detalle, que la posición de los sesamoideos no se correlaciona siempre con la pronación del primer meta, y él lo ve en 25% de los pacientes, con lo cual no siempre que vemos los sesamoideos teóricamente sublusados están realmente en su sitio. Años más tarde, Conti también confirma este dato, que la posición de los sesamoideos no siempre se asocia con el grado de pronación del primer radio. En esta tabla resumen podemos ver una gran variabilidad en los valores de los pacientes con alus valgus frente a los casos control. Probablemente esta gran variabilidad dependa de las diferentes metodologías que han usado estos autores y también porque han usado diferentes referencias anatómicas. Algunos tomaban como referencia el plano del suelo, otros el segundo radio, pero esto lo único que nos lleva es que socava la capacidad de poder comparar todos estos estudios. ¿Y los resultados? ¿Realmente tiene algo que ver la pronación del primer radio? Pues sí. Se ha visto que en aquellos pacientes que en los controles posoperatorios a los 6 meses o al año continúen con lo que llaman algunos autores el signo de la cabeza esférica, pues se ha visto que un aumento de esa pronación conlleva una mayor tasa de recurrencia en estos pacientes. Y en cuanto al grado de satisfacción, pues sí, hay un estudio que acaba de salir donde ve que en aquellos pacientes donde se haya conseguido corregir completamente la rotación o a un grado mínimo de menos de 10 grados, los pacientes están mucho más satisfechos. A pesar de ser una entidad clínica bastante frecuente, el alus valgus sigue siendo motivo de estudio, como dijo mi compañero, y sobre todo aún sigue siendo debatido mucho en nuestras unidades. Los avances en su conocimiento lo único que nos han hecho es que nos replanteemos toda una serie de cuestiones todavía. El alus valgus es una deformidad tridimensional. Todavía no existe un método diagnóstico, me refiero a un grado de cómo poder estandarizar o cómo poder medir el grado de rotación del primer radio, pero sí lo que sabemos es que es importante corregir la rotación del primer radio y llevar la cabeza a su sitio, porque así nuestros pacientes tendrán mejores funciones y estarán bastante más satisfechos. Hola, buenos días. Gracias, Rafa, por pisarme la charla totalmente. Creo que la pronación es importante, pero no se puede medir, con lo cual no podemos planificar su corrección. Creo que lo tenemos que hacer intraoperatoriamente, que es importante, pero bueno, lo tenemos que debatir todavía mucho y se necesitan más estudios. Evidentemente no tengo conflictos de intereses, solamente con estas dos personas que son con las que trabajo diariamente. La charla la voy a estructurar en dos partes, pero muy unidas en cuándo vamos a operarlo y en cómo lo vamos a hacer, pero muy resumido y de una manera simplista.
Evidentemente, ¿cuándo? Cuando haya dolor en el bunio, cuando el bunio esté irritado, cuando incluso aparezca una metatarsalgia, que es por insuficiencia del primer radio, cuando veamos que la deformidad progresa, cuando el paciente tiene dificultad en calzarse, pero no el zapato que pongo abajo. Cuando tenemos una estética evidentemente indeseable, ¿vale? La estética es importante, pero con mucho cuidado, ¿vale? Que todos tengamos las mismas expectativas, paciente y médico. Y sobre todo vamos a indicarlo cuando fracasa el tratamiento conservador, que es pues, modificar el calzado, hacer un tratamiento rehabilitador para fortalecer la musculatura intrínseca, ortesis, separadores, protectores, incluso con las redes sociales pues tenemos fisioterapeutas que indican muchas cosas y ponen fotos maravillosas de correcciones maravillosas, incluso a la Cris Pedroche, que también se mete en esto, no pasa nada. Pero la realidad, y como estamos en un congreso científico, ¿vale? Vamos a apoyarnos en la evidencia, y la evidencia nos dice que, bueno, pues que cuando duele el juanete, opéralo, ¿vale? Porque las ortesis, que es lo único que ha demostrado evidencia, pues realmente mejoran en un corto plazo de tiempo. Y contraindicaciones, pues todo aquello que nos vaya a hacer fracasar la cirugía. Está que sea por estética, que tengamos una espasticidad que nos va a volver a salir la deformidad y que tengamos a lo mejor unos tejidos hiperlaxos que nos va a aumentar el riesgo de la recurrencia. La insuficiencia vascular, puesta así, muy genérica, pero evidentemente eso va a aumentar todas las complicaciones que tenemos en traumatología cuando las cañerías no funcionan, ni las que bajan ni las que suben. Es muy importante y es lo que nos va a asegurar el éxito, hacer una buena historia clínica, una buena exploración, tener nuestras radiografías, planificar nuestra cirugía, elegir la cirugía que mejor le vaya al paciente y hacer un seguimiento meticuloso. Y esto lo podemos trasladar a cualquier tipo de patología en cirugía ortopédica y traumatología. Una correcta técnica que esté mal indicada va a dar un mal resultado siempre. En la exploración física tenemos siempre que poner al paciente de pie. Yo no digo caminar porque, bueno, yo incluso dedicándome al pie en mi consulta no pueden dar más de 3 pasos. Pero sí ponerle de pie, ponerle de frente, ponerle detrás, ponerle sentado y ponerle tumbado. Y que nos hable un poquito el pie. Si os dais cuenta, la pronación ya se ve en la radiografía en apoyo. Podemos ver si tenemos un aplanamiento del arco, podemos ver si tenemos un valgo en retropié, cómo está el piso de atrás, que nos va a influir muchísimo. Y después en la planta fijarnos dónde tienen las callosidades, porque una callosidad es que apoya mal, no hay más. Y también ver lo que es la planta en descarga también nos va a decir la pronación y la posición de los dedos. Y eso todo lo vamos a tener que corregir. Evidentemente nos tenemos que apoyar de la única prueba que se necesita en el alus valgus, que es una radiografía en carga, por favor. Nunca debéis operar un paciente con un alus valgus con unas radiografías que no sean en carga. El paciente anterior clínicamente tiene mucho juanete, ¿verdad? Son sus radiografías. ¿Os las creéis? No. Los pacientes muchas veces cuando se van a hacer la radiografía no apoyan completamente el pie, se miran el pie y eso hace que levanten el primer dedo. Siempre las radiografías van a ser mejor que lo que clínicamente la deformidad que tienes clínica. Entonces tenéis que hacer un poquito una composición de las dos. Pero bueno, hay que planificarlo y la planificación va sobre la radiografía. Bajo nuestro punto de vista son 3 ángulos los que tenéis que medir. Sería el ángulo del alus valgus, el intermetatarsiano y el de la orientación distal de la carilla articular del primer meta, llamado PASA o DMMA. Cowling, que es el que nos ha marcado toda la cirugía del pie y que no lo podemos olvidar, ¿vale?, pone mucho énfasis en la congruencia articular y tiene su lógica, porque podemos tener un juanete con una articulación congruente, como la izquierda, o incongruente como el de la derecha, y se tienen que tratar de diferente manera. Igualmente tenemos que ver si la articulación tiene su espacio o no tiene su espacio, porque si tenemos una artrosis, si tenemos un desgaste en la articulación, va a fracasar y tenemos que ir a otros tratamientos que ya serán explicados más adelante.
Entonces, Cowley dice, bueno, pues si tengo una articulación que está congruente, por favor, no liberéis tejidos blandos. Esa articulación se ha deformado, tenemos una deformidad, pero esa articulación funciona y liberando tejidos blandos no vais a lograr que funcione mejor. Entonces, vamos a recolocar esa cabeza metatarsal con una osteotomía, o si realmente no tenemos muy elevado el ángulo intermetatarsal, pues hacer una osteotomía en lo que se ha desviado, que es el dedo, que es la falange proximal. Cuando no tenemos la articulación no congruente, pues ahí ya tenemos que medir un poquito más los ángulos y ver qué tipo de deformidad o qué grado de deformidad tenemos. El último nos lo va a explicar la doctora Fiaño perfectamente. Y yo me toca el leve moderado, pues que a lo mejor es lo más frecuente. Aquí pues tenemos que hacer osteotomías y aquí sí que tenemos que liberar, pero vamos a ahondar un poquito, ¿vale?, en estos 3 procedimientos y cómo se pueden combinar para tener un buen resultado. Para mí un tratamiento quirúrgico ideal sería aquel que técnicamente sea fácil, que sea reproducible, que me dé una osteotomía que sea estable o que yo la pueda estabilizar bien, con tornillos, con grapas, con lo que queráis. Reposicionar la cabeza, muy importante, como ha dicho Rafa. La cabeza tiene que ir sobre los sesamoideos. Hay que corregir la rotación, insisto, dentro de quirófano. Se puede ver, se puede reproducir en quirófano, no tenemos cómo medirla. Y lo que hay que evitar, sobre todo, es acortar y que nos quede la cabeza en dorsiflexión. Ese va a ser un resultado con recidiva de la deformidad y con dolor. En la liberación lateral, que es el McBride modificado, es el que se hace en casi todo el mundo, fue descrito por Dubris y consta de una liberación del ligamento intermetatarsal y la liberación del tendón aductor, pero no de todo el tendón aductor. No cortéis el tendón aductor entero, cortar solamente esa expansión que va a la falange proximal. Se abre la cápsula lateral, ¿de acuerdo?, y para que nos entre la cabeza. Cuando lo vamos a trasladar tenemos que hacer un hueco en la cápsula para que la cabeza, ¿de acuerdo?, se nos traslade. Y después ya la resección de la eminencia medial y la aplicatura de la cápsula medial. ¿Cómo podemos hacer la liberación lateral? Hay miles de formas. Se puede hacer desde la incisión medial. Se puede hacer desde la incisión medial y a través de la osteotomía. Una vez que hayáis hecho la osteotomía, se puede liberar a través de la osteotomía. Se puede hacer con un doble abordaje, abrir en el primer espacio intermetatarsal y después medial. No hay ningún artículo que diga que una cosa sea superior a otra, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que más cómodamente os encontréis. Realmente tiene solamente una indicación, que es cuando la articulación es no congruente, no cuando es congruente, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis muy claro. Y en alus valgus que sean muy leves, ¿de acuerdo? Después entramos a las osteotomías. Bueno, primero, hay más de 150 osteotomías descritas en la literatura y todas funcionan, con lo cual va a depender mucho del cirujano, va a depender mucho de la experiencia del cirujano y voy a intentar, pues un poquito con las que usamos nosotros en el servicio, ¿de acuerdo?, porque realmente son las que mejor nos van, ¿de acuerdo? Hay muchas de las metatarsianas distales, pues hay un montón, Mitchell, Pele, Homan, hechas de mínimamente invasiva, que hablaremos después, o mediante cirugía abierta. Se trata de una osteotomía, la osteotomía de Chevron, que es la que nosotros utilizamos, popularizada por Austin en 1981, pues él la describió como una V, una osteotomía en V, con unos 60 grados de apertura. Tiene sus limitaciones y las limitaciones es que no tenemos tanto hueco como para desplazar lateralmente, de tal forma que solo tenemos, por cada milímetro desplazado, tenemos un grado de desplazamiento. Eso nos da muy poquito margen de corrección. Por este motivo se han hecho, era una osteotomía muy inestable y que daba muchos episodios de necrosis avascular de la cabeza por hacerla tan distal. Entonces ha habido modificaciones. La primera modificación fue, vamos a corregir el ángulo de la V, en vez de 60 vamos a ponerlo en 80-90 grados y eso me va a dar una osteotomía más estable y a lo mejor ya puedo ponerle solamente un tornillo. Y después, la otra modificación, una de las modificaciones más importantes, quizá haya sido alargar una de las patas de la V. Vamos a llevarla por detrás de la vascularización, sin llegar a ser un scarf, ¿vale?
Y eso también me va a dar mayor estabilidad y me va a permitir trasladar más la cabeza del metatarsiano. Y ya, pues la modificación más importante que quizás sea esta osteotomía biplanar, en 2 planos. Hacemos el chevrón, pero después de la parte más de la V, digamos, superior, le podemos quitar una cuña. ¿Para qué? Para corregir la orientación de la carilla distal. Y ya tenemos una osteotomía perfecta, pero que sigue teniendo el mismo problema. No vamos a poder corregir unos ángulos muy grandes. Llegamos al scarf. A mí me encanta esta osteotomía, creo que es estable y que se puede, además tiene una versatilidad enorme. Es una osteotomía realmente popularizada por Baruch, ¿vale? Y es una osteotomía diafisaria en Z. No voy a entrar en de dónde viene la carpintería, porque yo creo que ya todos lo conocéis. Se hace, es una Z de tal forma que tenemos una pala horizontal, que además esa pala horizontal la podemos reorientar dependiendo del efecto que queramos buscar y también la podemos hacer o más corta o más larga, ¿de acuerdo? Dependiendo de la capacidad, de la cantidad de desplazamiento lateral que queramos llevar. Se tienen que dejar 2-3 milímetros tanto de la cortical dorsal como de la cortical plantar y nos va a dar esta cantidad de movilizaciones. Podemos hacer una traslación lateral pura, corregir el intermetatarsiano, sin más. Podemos alargar, podemos acortar, incluso podemos corregir la rotación, ¿vale? Que veremos en quirófano. Podemos, según llevemos la sierra en la pata horizontal, si levantamos la mano y la hacemos con una angulación de unos 20-30 grados, vamos a poder jugar de acuerdo con el descenso de la cabeza. Nos va a ir, se nos va a trasladar y a descender, con lo cual va a ser mucho más fácil colocarlo encima de los sesamoideos y nos va además a evitar el solapamiento que nos va a provocar una elevación de M1. Quizá una de las, digamos, contraindicaciones o que más cuidado tienes que tener con esta osteotomía es en aquellas personas mayores con osteoporosis, ¿de acuerdo? Porque este solapamiento es muy frecuente que se dé. Y después de tu osteotomía, la síntesis con los tornillos, y ahí no me he querido meter, ¿vale? Utilizad el que tengáis. Son tornillos sin cabeza, son tornillos canulados de 2,5, de 3, dependiendo del hueso que tengáis, ¿vale? Y terminamos con la osteotomía de Akin. En la osteotomía de Akin no ha sufrido ninguna modificación porque es una osteotomía de cuña medial, ¿vale? Y su indicación princesa es el alus valgus interfalángico. ¿Qué ocurre? Que muchos estudios han demostrado que mejora los resultados del resto de las osteotomías. Nosotros prácticamente el Akin es el segundo gesto quirúrgico. Hacemos la osteotomía y después hacemos un Akin. Te aseguras el tiro y evites recurrencias. Y ya llegamos a la corrección percutánea. Esto también ha sufrido muchísimas variaciones y ha sido quizá una técnica que nadie se atrevía a hacer o que se hizo, que se deshizo. Bueno, hemos pasado por todas las etapas, tantas etapas que en una revisión de la EFOR del 2021 incluso se ponen a hacer la revisión para decir, bueno, vamos a ver, o lo llamamos MIS, o lo llamamos percutáneo, o lo llamamos abierto, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí una síntesis. La primera generación sería una osteotomía de cuña hecha con el burn, bueno, la de Isan Reverdin con la fresa, ¿vale? Y no lo hacías bajo escopia y no ponías ningún tipo de material. En España tenemos a Mariano de Prado, que es el precursor y el que la domina y la sigue dominando. En la segunda generación de osteotomía percutánea sería la osteotomía de Bosch, que es una modificación de la de Kramer, bueno, es una osteotomía transversa, ¿vale? Y bueno, pues se dieron cuenta que a lo mejor había que usar algo para sujetar el desplazamiento porque recurrían. Y le ponen una aguja intramedular que retiran en consulta, ¿de acuerdo? Y que evita que se pierda esa traslación. Y ya por último tenemos la tercera generación, la última, que sí que es mínimamente invasiva porque tienes que abrir, ¿vale? Y porque además utilizas unos tornillos canulados de 4, ¿vale? Entonces, aquí entre mica y peca, ¿cuál es la diferencia? Pues que a uno es percutaneous invasive, percutaneous chevron Akin y el otro es minimally invasive chevron Akin, ¿vale? Peca y mica y peca.
gracias al doctor Rodrigo Díaz, que en España es uno de los que más casos tiene hechos y le van bien, y la verdad que el caso que me ha mandado es espectacular y le van bien porque además me creo a Rodrigo. Y la última es pues la que hemos hecho nosotros, porque estamos empezando también a tratarlo de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Cómo irá? Todavía necesitamos estudios. Hay un metaanálisis hecho que compara la mínimamente invasiva, las 3 generaciones, con la cirugía abierta. Están hechos por un grupo chino. Ahí lo dejo. La pandemia no venía y el 2022, ¿vale? Pero bueno, una vez que lo lees y si te crees los datos, bueno, pues al final concluyen que la cirugía mínimamente invasiva, pues que te logra corregir radiológicamente y clínicamente bien los moderados, ¿vale? Y que evidentemente la duración de la cirugía es menor y la satisfacción del paciente mayor, ¿vale? Y eso no saben por qué, pero la satisfacción del paciente es mayor. ¿Cuál es nuestro algoritmo de tratamiento? Lo que hacemos en Santiago. Bueno, pues seguimos a Coughlin porque hemos estudiado por ahí, ¿vale? Y entonces nos fijamos mucho en la articulación, en cómo está y si está congruente o incongruente. Si está congruente ya lo tenemos muy claro, ¿verdad? En leve con un Akin nos llega, lo puedes hacer percutáneo o abierto, como quieras. Y en moderado vamos a hacer una osteotomía de Chevron, siempre que sea menor de 60 años. Si es mayor de 60 años, la osteotomía de Chevron yo no os la recomiendo, ¿vale? Y si tenemos una articulación incongruente, hacemos la liberación lateral, la hacemos a través de la osteotomía y dependiendo de lo grande que sea el ángulo intermetatarsiano, ¿vale?, pues vamos a hacer una u otra osteotomía. Si tenemos una luz valgus moderado, pero bueno, que está entre 11 y 13 grados, pues hacemos una osteotomía de Chevron largo o un scarf corto y ahora mismo pues el MICA y el PECA. Y bueno, pues tenemos buenos resultados con muchas entre comillas. Y después, si el ángulo intermetatarsiano no llega a ser severo, es decir, menos de 16 o con 15, hacemos un scarf, ¿vale? Nos va a dar mucha corrección. Y a todos le asociamos la osteotomía de Akin. En la osteotomía de Akin no lo fijamos, hemos pasado por todas las etapas. La hemos fijado con tornillo, la hemos fijado con grapa, con tornillo canulado, con tornillo sin canular. Ahora simplemente damos un punto en la cápsula y es una osteotomía que siempre pega y que es estable. Entonces, ahora mismo lo hacemos con un punto, pero bueno, si ponéis tornillos no pasa nada, si ponéis grapa no pasa nada, es decir, si incluso haciéndole la osteotomía de Akin veis que no se ha hecho una osteoclasia, sino que la falange está danzando y que está muy inestable, pues ponerle una grapa o ponerle un tornillo y ya está. Las complicaciones las vamos a tener en este tipo de cirugía agudas y generales, como en todos los procedimientos, pues va a depender No tenemos muchas infecciones, curiosamente. Son más de discencias de heridas, se dan en personas reumáticas, son personas que tienen tratamientos biológicos o que tienen la inmunidad deprimida. Y os recomiendo estos 2 artículos, sobre todo el último de Manuel Monteagudo, ¿vale? Más que nada porque Manuel, no sé si le conocéis, es un gran docente y sintetiza mucho y aquí simplemente te dice, bueno, pues si tienes esta complicación, soluciónala, no la dejes pasar, soluciónala y te digo cómo solucionarlo, pero soluciónala. Entonces, quizá la complicación más frecuente, como ha dicho Rafa, es la insatisfacción del paciente. Un 20% es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y yo creo que pasa porque no sabemos llegar al punto entre expectativas paciente, expectativas médico y eso da la insatisfacción, porque en cuanto te están diciendo que una mínimamente invasiva tiene mejor satisfacción que en la abierta, ya te digo yo que no es por la rigidez, no es por la mecánica, es por la cicatriz. No es que voy a llevar a casa, quiero hacer una reflexión de por qué fracasa porque es que fracasa, una insatisfacción de un 20%, algo estamos haciendo mal y lo vemos en consulta y vemos radiografías que te han quedado muy bien y pacientes que están tremendamente insatisfechos y vemos radiografías que no la quieres volver a ver y el paciente está satisfecho y no sabemos dar la respuesta a por qué ocurre esto.
Yo creo que forzamos la indicación, que nos paramos poco tiempo a intentar hacerle ver al paciente que, aunque lo tenga deforme y aunque le duela, haciendo determinadas variaciones en su estilo de vida, en el calzado, posiblemente no tenga tanta sintomatología, que las listas de espera están y a veces son muy largas. Y entonces, a la hora de la cirugía puedes tener más deformidad de las radiografías que tuviste, de cuando tú le viste en la consulta, y eso te tiene que hacer cambiar el procedimiento. Entonces, tienes que hacer un poco una planificación en el momento de la cirugía. Y, sobre todo, van a ser errores técnicos. Errores técnicos los pongo así, pero bueno, que es un poquito de, pues al inicio de cuando se inicia eso pasa en traumatología, el mayor grado de complicaciones, ¿de acuerdo?, es cuando se inicia la técnica, ¿de acuerdo?, porque son cirujano dependientes. La curva de aprendizaje es elevada, no es de las más grandes que existen en traumatología, pero es elevada. Se necesita hacer muchos juanetes para hacerlos bien, o tú por lo menos que pienses que lo has hecho bien. Y después, él solo es un juanete, lo hace cualquiera. Prográmalo al final de la mañana, que da tiempo. Eso es lo peor que puedes hacer y muchas veces es lo que hace fracasar la técnica. Si hacemos una cirugía estética del halus, si operamos en una región equivocada, es decir, no hemos mirado el piso de atrás, hemos operado el juanete, pero tenía un valgo terrible y te va a fracasar, tienes que haber corregido antes otra cosa. Si el paciente queda con una metatarsalgia porque has acortado, porque se te ha elevado la cabeza, o sin embargo has corregido de más un varo o has corregido de menos, pues al final todos estos errores de indicación y errores de técnica o planificación son cirujano dependiente. Y aquí termino, muchas gracias. Y después os haré una pregunta a todos, si nos da tiempo, ¿no? Miguel. Buenos días a todos y gracias por la invitación, sobre todo al doctor Otero, y por un tema que la verdad que me gusta bastante, sobre todo el pie plano. ¿Qué es el pie plano? Quería un poco puntualizar lo que es el pie plano. Vale. ¿Esto es un pie plano o no es un pie plano? Pues bueno, aquí vemos un valgo de retropié, pero sin embargo lo subimos al podoscopio y vemos que es un cabo ahí, quedamos así un poco perplejos, ¿no? Por eso, últimamente se está un poco cambiando la denominación de esto. En el 2020 hubo ahí una reunión de unos autores tan importantes para nosotros como Meyerson, Hintermann, Sangerzan, que no solo cambiaron la clasificación, sino que le cambiaron el nombre a lo que antes llamábamos pie plano valgo por insuficiencia de tibial posterior, pues ahora se llama Progressive Collapsing Foot Deformity o deformidad progresiva. Vale, así que en la charla voy a hablar de deformidad progresiva y de pie plano de forma indistintivamente, ¿vale? Pero va a ser lo mismo. ¿Qué es? Un valgo de retropié, un varo de medio pie y un abducto de antepié. Vale. Es una deformidad tridimensional también, como el halus valgus. El tendón tibial posterior, que antes tenía un gran protagonismo, pues ahora ya es como un autor secundario, como una víctima. Ahora es mucho más importante el sprint ligament. Vale, y ir evitando, aunque lo voy a seguir utilizando el término, lo de pie plano, porque eso se limita a pie plano infantil o juvenil, que no tiene nada que ver con el pie plano del adulto. No voy a entrar en las clasificaciones, pero la clasificación actual pues mejora un poco la anterior. Bueno, lo que nos trae aquí es esto, que es un pie plano, es un halus valgus en contexto de pie plano de deformidad progresiva y que no es ninguna banalidad, porque está lleno de complicaciones por todos lados y lo indicamos mal. Vamos a empezar por unos conceptos clave, que esto ya nos comentó el doctor Otero, mucho mejor de lo que voy a decir yo, pero resumido. El halus no es solo un bunion, ¿vale?, sino que se trata de una deformidad tridimensional compleja. Lo tenemos que ver en un plano sagital, con una RX lateral en carga, siempre en carga, importantísimo, ya lo dijeron mis compañeros. Una AP en carga, el plano axial, y en el plano coronal, también lo dijo el doctor Otero, creo, que como una axial de los metatarsianos, que es una proyección de Roig-Puerta. Tener en cuenta, esto es lo más importante de todo, la inestabilidad cuneo-metatarsiana.
Esta es la proyección de Roig Puerta, que a mí me gusta especialmente porque se ve el prono del primer radio y la caída de los metatarsianos, y se ve cómo están dispuestos los sesamoideos con respecto al primer radio. Bueno, ¿cuáles son las explicaciones anatómicas de esta relación tan tóxica que hay entre pie plano y alus valgus? Pues en el pie plano o deformidad progresiva hay una pérdida del papel del peroneo lateral largo, porque tenemos un pie, para que entendamos todos, como medio deforme ya, y que el vector de fuerza del peroneo lateral largo que se inserta en la base de la cuneo metatarsiana, pues no va a actuar correctamente, no va a funcionar, y por tanto no va a estabilizar el primer radio. Al no estabilizar el primer radio, se nos viene hacia adentro el primer metatarsiano. Segundo punto, es una articulación plana, no tiene ningún tipo de estabilidad intrínseca, no es como una cabeza femoral y un cotilo, no. Son dos carillas articulares planas que dependen de los ligamentos del isfranc y del peroneo lateral largo. Y por otro lado, ¿qué más nos va a estabilizar el primer radio? Pues el mecanismo de Weinlass. ¿Qué es esto? Pues es, a resumidas cuentas, que al aplicar una carga axial sobre el pie, la bóveda plantar tiende a estirarse, pero sin embargo, al dorsiflexionar el primer metatarsofalangica, tiende a encogerse. Vale, y esto es muy importante, como veremos, en esta relación. Extrapolado a los rockers de la marcha, en el primer rocker vamos a tener un Weinlass activo por una dorsiflexión activa metatarsofalángica. En el segundo rocker, un Weinlass inverso, se va a estirar la bóveda plantar. Y en el tercer rocker, una dorsiflexión pasiva metatarsofalángica, que va a hacer un efecto de volver a recoger la bóveda plantar. ¿Existe entonces relación entre deformidad progresiva y alus valgus? Definitivamente sí, demostradísimo en estudios poblacionales. Es decir, que los pacientes que tienen deformidad progresiva tienen mucha más prevalencia de alus valgus. ¿Vale? Eso lo vemos continuamente. ¿La deformidad progresiva afecta a los resultados quirúrgicos? Obviamente sí, demostradísimo. Aquí ya hablamos de osteotomías tipo SCARF, osteotomías más agresivas, porque suelen ser alus más severos. Entonces, está demostradísimo de que hay un alto índice de recidiva. ¿Vale? Entonces, hay otras evidencias, sin embargo, de otros estudios que dicen que, bueno, que no está tan claro, pero leyendo la letra pequeña no diferencian entre técnicas quirúrgicas, pero en general, sí. La corrección simultánea, es decir, del pie plano y del alus valgus, disminuye la recidiva, también demostrado, es decir, podemos hacer una osteotomía de calcáneo tipo Kusougianis y un Cotton y otro tipo de osteotomías Evans asociado a una cirugía convencional de alus valgus. Esto lo vamos a matizar ahora también. Por tanto, cuando veamos esto en consulta, precaución, se nos tienen que encender todas las alarmas, ¿vale? Y muy importante, subir a todos los pacientes al podoscopio, porque muchos no se suben. Y esta es la más importante. ¿Qué pasa si operamos un alus valgus en un contexto de deformidad progresiva o pie plano? Se nos tienen que venir a la cabeza dos cosas. Recidiva, ¿vale? Y el alus limitus funcional o alus rigidus por alteración del mecanismo de Weinlass. ¿Por qué? Porque pequeñas alteraciones, cuando hacemos una cirugía convencional de alus valgus, esto ya se nos altera y el pie plano no es nada agradecido y vamos a convertir un pie plano normal en un alus limitus doloroso, es decir, vamos a cambiar de patología, de un alus valgus a un alus limitus en un pie plano, es decir, que el paciente insatisfecho totalmente. Por tanto, vamos a decir que existe una especie de sinergia entre pie plano y alus limitus y rigidus y que tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando operemos un alus valgus en este contexto. Ahora vamos a matizar todo esto. Vale, importantísimo la primera articulación cuneo-metatarsiana, como dijeron mis compañeros. Existen signos indirectos en los cuales, radiográficos, que podamos ver que existe inestabilidad, como un gap plantar, como se ve ahí en la flechita, y una asimetría en la cortical dorsal de primer y segundo meta. Vale, ¿en qué sentido vamos a explorar esta inestabilidad? Lo más importante a nivel mediolateral, un poco menos importante rotacional y menos importante aún sagital, pero sobre todo mediolateral. Esta es la exploración, la maniobra que hacemos nosotros.
que es bloqueando, reduciendo la deformidad de los valgus y haciendo una presión a nivel entre primer y segundo meta. A ver que lo repito. Y se ve una inestabilidad a nivel de la base. Vale. En cuanto al plano sagital, existen maniobras específicas con nombres propios, como el test de Root, que es con una mano bloqueando los radios menores y con otra el primer radio. Si hacemos una traslación sagital, si es mayor de 5 milímetros, un poco ojo esto, quiere decir que es inestable, pero aún así, si es mayor de 5 milímetros, hay que corroborarlo con este test, que es la maniobra dinámica de Higgs, que simulando la fase propulsiva del tercer rocker, es decir, haciendo dorsiflexión del halus, pues si vemos que continúa con este bamboleo, pues que es positivo y es inestable. Por tanto, en resumidas cuentas, el lapidus. ¿Qué es el lapidus? Es la artrodesis cuneo-metatarsiana. Es muy buena cirugía para estos casos, para casos de halus en contexto de pie plano y asociados normalmente a inestabilidad cuneo-metatarsiana. Vale, siempre que veamos inestabilidad cuneo-metatarsiana, pensar en un lapidus, y en un pie plano o una deformidad progresiva pensar en esto. Hay que valorar siempre la realineación metatarsal, es decir, hacer unos Weil después de hacer esta cirugía, porque como toda artrodesis vamos a tender a acortar el primer radio. Si acortamos el primer radio se hace insuficiente, se sobrecargan los demás y hay que acortarlos todos, porque si no se nos viene quejando de una metatarsalgia de transferencia. Diferentes técnicas hay. Placa dorsomedial o placa plantar. A nosotros nos gusta especialmente la dorsomedial. ¿Por qué? Porque estabiliza mucho más la inestabilidad mediolateral, reduce la recidiva y el lapidus modificado, como se ve ahí en esa imagen, en esa foto, también se hace una compresión y una artrodesis entre la base del primer y segundo meta. Existe otra técnica que yo no tengo experiencia ninguna y me parece bastante difícil de ejecutar, que es el lapicoton, es hacer un lapidus con un efecto cotton, es decir, a nivel de esa articulación, a posicionarle una cuña preconformada de aloinjerto. Lo bueno de esto es que no hay que hacer realineación metatarsal, se supone de que mantienes la longitud del primer radio. Vale, pero yo la verdad no tengo experiencia en esto, pero sí que está descrito últimamente. Por tanto, ¿qué nos aporta la cirugía de lapidus? Por un lado, nos permite mejorar la pronación del primer meta, nos permite reducir o colocar el primer meta sobre los sesamoideos, nos controla mucho la movilidad cuneo-metatarsiana, nos permite una mucha mayor corrección que otras técnicas a nivel como el scarf, no te digo como el chevron, asociado a deformidades progresivas, obviamente, como dije hasta ahora. Y por un lado nos trae un dilema, que convencer a un paciente que solo le duele un bunion, un simple bunion, de que hay que hacerle una artrodesis cuneo-metatarsiana, pues a veces es difícil explicarle la biomecánica a los pacientes. Y pongo ahí en rojo el tema de los Weils, porque es necesario si se acorta mucho el primer meta. Nosotros casi siempre los tenemos que hacer. En cuanto al lacking, como gesto asociado al lapidus, pues ya lo comentaron la doctora Anta ampliamente, que tiene un interés creciente, últimamente en la literatura muchas más publicaciones y demostradísimo que asociado a un scarf que mejora mucho los resultados clínicos, radiológicos y por supuesto la satisfacción del paciente. Eso ya lo vemos. No hay diferencias ningunas entre fijar con tornillo, con grapa, no fijar, da igual, ¿vale? Existen estudios que dicen que no hay diferencias, ¿vale? Así que cada uno que haga lo que más cómodo esté. En cuanto a la experiencia personal, yo la verdad que lo sobreindico. En teoría se indican en tasas mayores de 10, digo, pero a mí me gusta indicarlo en parámetros menores porque quedan más contentos, es la impresión que tengo, que cuando no lo hago pues me arrepiento un montón. Es la guinda del pastel, ¿vale? En cuanto a la cirugía del halus valgus. Y en cuanto a eso que comentaba antes, del halus limitus, ¿cómo se puede prevenir? Pues asociando a una cirugía convencional de halus valgus una osteotomía de cotton con una cuñita ahí, ¿vale? Nos mantiene el arco y nos previene un poquito que el paciente nos haga un halus limitus, un choque de la F1 contra la cabeza del primer meta. Pongo ahí también el lapicoton, ¿vale? También reduce un poquito este efecto.
Tamén indicado en malas técnicas quirúrgicas, cando tenemos un metatarso primus elevatus, cando elevamos mucho el primer metatarsiano, pues nos mejora mucho el resultado. La ventaja de esto con respecto al lapidus es que nos mantiene el papel del peroneo lateral largo, porque cuando hacemos una artrodesis, ese papel está totalmente abolido, porque se inserta justo ahí en la articulación y no va a funcionar porque tiene una artrodesis. Pero en este caso no es artrodesis, sino que es un cotón asociado a una cirugía de scarf y más o menos sacking, y no vamos a tener este problema. Es un poco un debate interno ahí que tenemos, ¿vale? Pero bueno, un poquito eso, no sé si cómo va a repercutir eso. Y en cuanto a osteotomías de descenso de primer meta, ya lo veo más como cirugía de secuela, está ampliamente descrito, sobre todo con mala técnica quirúrgica. Cuando nos queda muy elevado, nos crea un alus limitus, paciente descontento, fracaso. Y este es un fracaso estrepitoso personal en el cual me quedó el primer meta elevadísimo. Ahí no se ve lo plano que era un pie plano, la verdad, y tuvimos que hacer una osteotomía de descenso del primer meta, aparte de una queilectomía así un poquito dorsal, y nada, el paciente satisfecha. En cuanto a conclusiones, un pie plano o deformidad progresiva asintomática, sin hipermovilidad cuneo-metatarsiana, lo que se recomienda es hacer una cirugía correspondiente de alus valgus. Ahí pongo esos asteriscos que personalmente tengo mucha duda ahí. Vale, hay que mirarlo mucho con lupa. Una deformidad progresiva sintomática que no tenga una hipermovilidad cuneo-metatarsiana, pues haríamos la cirugía correspondiente de corrección de una osteotomía de calcáneo, el Cotton, el Evans, todo eso, y una cirugía correspondiente de alus valgus. Lapidus es una opción, podemos hacer un lapidus perfectamente ahí, aunque no tenga una hipermovilidad cuneo-metatarsiana, y el Cotton ahí muy indicado. Cuando tenemos ya la hipermovilidad cuneo-metatarsiana o el dolor, es decir, también hipermovilidad sin dolor, aunque esté asintomático, pues lo que se recomienda es hacer el lapidus o el Cotton, o el lapicotton, perdón. Y tener en cuenta un poquito el alus limitus, tenerlo ahí en mente cuando hagamos un alus valgus en un pie plano o deformidad progresiva, porque nos puede llevar más que al estrepitoso fracaso. Vale, y nada, por último agradecer a mis compañeros de batalla, que son el doctor Rodiño y el doctor Castellano. Ahí estábamos con uno de nuestros referentes internacionales, que es el profesor Valderrabano, el otro día ahí en Suiza, y nada, y muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a la SOGACOT y a la organización. Es un placer contar con estos eventos de nuestra comunidad, en donde todos somos amigos. Cuando tenemos un paciente con una artrosis metatarsofalángica severa, pues nadie tiene la duda del tratamiento. El gold estándar es una artrodesis metatarsofalángica. El alus rígidos tiene una causa controvertida, muchas veces pequeños traumatismos en deportistas, bailarinas, pacientes con artropatías inflamatorias, reumáticos, gotosos. Influyen también factores biomecánicos y estructurales como puede ser la elevación del primer metatarsiano. Van a producir el dolor y ese pinzamiento articular. El metatarsus primus elevatus es una característica presente en alus rígidos. En los casos iniciales muchas veces no se detecta. Podemos ver ahí en ese ejemplo de la radiografía dorsoplantar lateral, una superposición de la cortical dorsal del primer metatarsiano por encima del segundo meta. Ya en el año 1887 Davis Cowley lo describió como alus flexus y es por la característica de la flexión plantar de la primera falange del dedo gordo. Es característico también tener una cabeza congénita aplanada, una forma cuadrada que produce esa incongruencia articular y por ello facilita la rigidez del dedo. Hay estudios que hablan de una fibrosis en el flexor del álucis, el recorrido retromaleolar, que va a limitar la extensión del dedo, así como también una fascia plantar tenso también nos va a limitar esa flexión dorsal.
En el estudio de Norman Espinosa de Zúrich hicieron con 7 cadáveres un experimento que aumentaban la tensión de la fascia cortándola a 10 milímetros y de esta manera se veía que anulaba la dorsiflexión del dedo gordo. Eso significa que en la fase de apoyo terminal la tensión de la planta y de la pantorrilla va a condicionar la elevación del primer dedo. Por eso, a la hora de realizar un tratamiento, tenemos que tener en cuenta que alargar o liberar el gemelo, el sistema calcáneo plantar, va a ser un factor a tener en cuenta. Como explicaba ya el doctor Capón, en el alus rígidos el mecanismo de Windels, que se describió por Higgs en el 1954, está limitado. Durante la fase propulsiva se realiza hacia la elevación del primer dedo, tensa la fascia plantar y esto produce un bloqueo del pie triangular, descenso, verticalización del calcáneo y verticalización del primer metatarsiano, de tal manera que el pie está en bloque y puede realizar esa fase propulsiva. En el alus rígidos, elevación del primer meta y limitación de la dorsiflexión del dedo está limitado. Por lo tanto, es posible que una elevación del primer metatarsiano y un gastronemio corto pueda contribuir al alus rígidos. Clasificaciones. Existen más de 18 clasificaciones. Esta es la más utilizada, la de Coffin y Surnas, que establece 4 grados, del 0 al 4. Y hace una relación clínica y radiológica. Y con esto vamos a determinar el tratamiento a seguir. El alus limitus funcional es una de las patologías más difíciles de tratar. Estadio 0, 1 podemos decir. El paciente en relajación eleva bien su dedo, pero cuando hay carga está limitada. Para explorarlo, en la camilla en decúbito supino dejamos descender el primer metatarsiano, relajado, elevamos perfectamente el dedo, pero hacemos una simulación de test en carga, elevando el primer metatarsiano y va a limitarse la dorsiflexión. El aspecto del pie hay que fijarse, muchas veces en los estadios iniciales pasan desapercibidos. El primer dedo está alineado, el alus rígidos es el primo hermano del alus valgus que no está alineado. Encontraremos esa corona osteofítica, el bunio dorsal, la falange proximal en hiperflexión, que es el dedo en cucharilla, y la callosidad plantar medial de la falange en esa zona interfalángica del dedo. A veces nos llegan pacientes que no le duele el primer dedo y encontramos signos indirectos o otras patologías asociadas, como puede ser el dedo martillo, la metatarsalgia de transferencia o incluso el síndrome del segundo espacio. Otros nos acusan un neuroma de Morton. También es muy característica la ráfaga medial de los dedos en aducción, que se produce por compensación del antepié en la fase propulsiva del tercer rocker, porque el primer metatarsiano está elevado. También muy característica las queratosis plantares en la zona del quinto metatarsiano con una clara extensión dorsal, lesiones, callosidades del segundo rocker bajo M2 y M3 por descenso relativo de los metatarsianos con respecto al primer dedo que está elevado y muchas veces también encontramos espolones en las radiografías. A veces se quejan de disestesias dorsomediales por compresión del nervio cutáneo dorsomedial, que es el neuroma de Joplin, que roza contra el osteofito de la corona ósea. Y a veces esto es una cosa nueva que hay que fijarse y que muchas veces hay que ir a buscar, sobre todo en pacientes jóvenes, bailarinas, deportistas, gentes con solicitaciones importantes, que tienen un dolor muy característico en la parte alta del empeine, ahí debajo de todo el recorrido del primer meta, y es una lesión o una tendinitis del flexor alucis longus. Suele doler más en la zona retromaleolar, en la zona del sustentaculum tali y en la zona del nódulo de Henry. Para explorarlo ponemos el tobillo en flexión máxima para tensar el flexor y vemos que de esta manera no somos capaces de elevar el primer metatarsiano o el primer dedo, con lo cual vamos a indicar una fisioterapia específica para este problema. Muchas veces nos pasa desapercibidos y en este estudio incluso decían que 656 pacientes con tendinitis del flexor tenían en 47 de ellos alus rígidos. El test de Baruch es una combinación de la prueba de alus rígidos
Con la maniobra de Silverskill tenemos el pie, la pierna estirada, elevamos primer meta, no somos capaces de hacer la dorsiflexión, pero en cambio flexionando la rodilla evitamos la solicitación del gastrocnemio, que suele estar corto, y sí que somos capaces de hacer la maniobra. En cuanto a tratamiento, no me voy a parar en ello, yo hago un resumen rápido, tengo mi paciente en la camilla, si soy capaz de hacerle la movilidad pasiva y no hay rigidez, me decantaría hacia un tratamiento de preservación articular, y si no soy capaz de moverle el dedo y hay rigidez, haría un tratamiento de artrodesis. Este es un caso estadio 4, donde no hay dudas. El gold estándar es la artrodesis metatarsofalágica, aunque existen otro tipo de tratamientos. Estadio 3 es un varón de 57 años, entonces tenemos ya aceptación de sesamoideos, esa corona osteofítica importante, pinzamiento articular moderado severo, osteofitos laterales. Como es mayor, estadio 3, me decanto por una artrodesis. Aunque hay dudas en el tratamiento, entre el 2 y el 3 es donde está la controversia del tratamiento más puesta en la mesa, y en el estadio 2 tenemos menos osteofitos, osteofito dorsal, la cabeza aplanada. Este otro caso que se ve un cuerpo libre, que quizás según la edad nos decantaríamos a, bueno, es un 2 pero es un 3, le hago una artrodesis, pero es un 2 pero es un 2,5, preservación articular. El estadio 2 tiene mucha controversia de tratamiento, las osteotomías de descompresión de la articulación son las más utilizadas, las tres más típicas son Jousting, Austin, el chevron modificado, el Weber-Baruch y la de Green-Baterman. Estas descienden y acortan la cabeza. Pues tengo que beber agua. En los indes minus tenemos que tener cuidado porque el acortamiento del metatarsiano muchas veces nos va a provocar una metatarsalia de transferencia y la podemos evitar descendiendo la cabeza. El chevron modificado tiene dos trazos de palanca, uno dorsal y otro plantar. El trazo plantar lo haremos cuanto más largo para que más estable sea la osteotomía. En el trazo dorsal podemos planificar previamente lo que vamos a cortar. Este trazo dorsal lo haremos perpendicular al segundo metatarsiano para no condicionar ni alargamiento ni acortamiento. En el plano coronal, según elevemos la mano realizando la osteotomía, vamos a descender más o menos la cabeza y lo podemos controlar. Este es un caso de estadio 2, donde se ve que se descomprime la articulación, se quita el osteofito dorsal, se desciende la cabeza. En particular, a mí es esta osteotomía la que más me gusta, porque puedo controlar la rotación y muchas veces incluso cuando tenemos casos mixtos de alus valgus, alus limitus o alus rígidos, podemos corregir y lateralizar la cabeza. La revista española de cirugía osteoarticular ya hablaba de que el 90% de los pacientes con alus rígidos grado 2 y 3 refieren excelentes o buenos resultados a los 2 años de realizar estas osteotomías de descompresión. La osteotomía de Weil es la más utilizada en la literatura. Tiene solo un trazo plantar, que cuanto más largo, más estable va a ser. Si lo hacemos muy corto, tenemos el riesgo de descender demasiado la cabeza. Es más inestable en el plano coronal. Aquí hay otro ejemplo donde se ve que se descomprime la articulación. La osteotomía de Baterman no desciende ni acorta, es menos utilizada, es una osteotomía de sustracción dorsal y lo que hace es llevar la cabeza hacia arriba de tal manera que el cartílago sano está en oposición a la falange. En este caso, muchas veces los pacientes, el mismo paciente tiene distintos grados o estadios de degeneración. En el lado izquierdo, un 3-4, quizás le haríamos una artrodesis porque es mayor y no tendríamos duda de hacer una osteotomía. En el otro lado, dependiendo un poco de la actividad y de la edad, podríamos cambiar la indicación.
Este otro caso, grado 1-2, paciente joven, quizás podríamos ser más conservadores y hacer una limpieza articular quitando solo el osteofito dorsal, y si vemos que la falange está en flexión dorsal, una osteotomía de sustracción dorsal, que es la osteotomía de Mover, que muchas veces asociamos a casi todas las osteotomías. El estadio 1, muy pocos cambios degenerativos en la articulación, hay que insistir mucho en el tratamiento conservador, la plantilla, la zona de descarga del primer metatarsiano, la cuña cinética de Nannerberg va bastante bien, aunque no está probado el ácido hialurónico, sobre todo en esos pacientes de alta demanda que muchas veces no se quieren operar, y sobre todo insistir mucho en lo que antes explicaba, en la fisioterapia, el estiramiento del gemelo y tratar el flexor. El estadio 0 es un caballo de batalla en su tratamiento. Muchas veces vemos pacientes que le duele el primer metatarsiano y no vemos nada en la radiografía, es absolutamente normal. Alguno signo indirecto, cabeza aplanada. Y entonces ahí es el problema de qué les vamos a hacer, qué le ofrecemos. He probado de todo, ácido hialurónico, plantilla, fisioterapia, me duele, tengo sensación de bloqueo articular. Pues no hay mucha opción de qué explicar y qué tratar. En el año 2014 ya Maceira y Manuel Monteagudo hablaban que liberar el gastronemio como gesto aislado podría ser beneficioso en estos pacientes, y que solamente los pacientes con alus límites funcional, o sea, grados bajos de rigidez, deben ser operados si el dolor o la discapacidad lo hacen necesario. Entonces, tenemos ese paciente que corre, que baila, que juega al fútbol, no tiene nada en la radiografía, incluso a veces no le duele el primer dedo, le duele en otros sitios, ¿y qué le hacemos? Este paciente va a entender que le expliquemos que le vamos a alargar el gemelo, que le vamos a limar un poquito el bulto y le alargamos el gemelo, que tiene que ver el gemelo con mi dedo gordo, le alargo la fascia plantar, que está más cerca del dedo, a lo mejor así lo entiende mejor, infiltro el flexor. Es complicado tratar este grado de patología. Muchas veces nos entra en la consulta la paciente diciendo que me duele el dedo gordo, pero es que me sube hasta la cadera el dolor. Y decimos, está loca. No, está demostrado que el alus rígidos tiene una implicación en la marcha y que el alus límites funcional puede afectar a la rodilla y a la cadera ipsilateral, porque la cadena posterior está acortada y los isquios gemelos, el aquiles y la fascia plantar, ese tren posterior está acortado. Sockingham introdujo el tratamiento tanto artroscópico abierto de liberar el retináculo del flexor alephis longus, lo publicó en el año anterior, y dice que el flexor alephis longus con un vientre muscular bajo puede contribuir a esa limitación del extensor del dedo gordo. En esta otra publicación también hablan de osteotomía de descompresión, bien el chevron modificado, queiletomía y liberación de la fascia plantar en estadios iniciales, y describen muy buenos resultados a los 5 años. Este caso, una chica joven que andaba con unos tacones, no sé, 10-12 centímetros, no le vemos nada a la radiografía, diagnóstico a los límites funcional, se curó cambiando de zapatos, con una suela rígida y más anchos. Este otro caso es de un corredor que también tenía dolor, funcionó bien con una infiltración de ácido hialurónico, con su plantilla y su fisioterapia. Y este otro caso es de un chico que ya tenía un poquito más de pinzamiento articular, podríamos decir un grado 1, y se le propuso una osteotomía distal junto con liberación del gemelo. Como conclusión, y para llevarse a casa, el problema del alus rígidos en estadios iniciales es difícil de tratar. Muchas veces son pacientes con alta demanda funcional que quieren seguir realizando su actividad física de alto impacto. Hay que pararse con ellos, explicarle mucho, explicarle que las osteotomías llevan una iatrogenia, que probablemente eso en el futuro va a hacer que tenga que operarse otra vez y seguramente tenga que hacer una artrodesis, que tiene que agotar todo el tratamiento de plantillas, de infiltraciones de ácido hialurónico, y
Si no somos capaces de controlarlo, una opción puede ser la osteotomía distal junto con la liberación del gemelo medial. Y eso es todo. Hola. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y permitirme estar aquí con vosotros compartiendo nuestra experiencia. Sé que es la hora peor, porque ya casi es hora de comer, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. No voy a hablaros nada de clasificaciones, porque ya lo hizo Laura, pero sí para mí es súper importante saber que la clasificación que os enseñó Laura, la reproducibilidad de la concordancia radiológica y la clínica no es tan real como parece, como os enseñaré en algún caso. Algoritmos hay miles. Este está publicado en la revista de la Sociedad Española de Pie y Tobillo, del grupo de Mario Herrera y el doctor Valderrábano. Nosotros creamos nuestro propio algoritmo, lo simplificamos muchísimo y yo os voy a hablar de eso que está ahí en los circulitos, del estadio 3, cuando hay una grave afectación articular, y en los estadios 4. Para nosotros lo más importante es la clínica. A veces la radiografía parece más benigna, pero resulta que el paciente, y para mí es la clave de todo, tiene dolor en todo el arco del movimiento. No solamente cuando hace el despegue, en los últimos momentos del push-off, sino en todo el arco del movimiento. Eso nos habla de que posiblemente tenga más daño articular del que estamos pensando. Este es un caso típico, y que si no se lo adviertes al paciente de que a lo mejor tienes que hacer otro gesto, en el quirófano vas a tener un problema porque te vas a encontrar con ese daño articular tan grave, con esa radiografía que parece tan benigna, y que tú a este paciente no le vas a poder solucionar el problema con un gesto de preservación articular. Luego, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta también son las expectativas del paciente. Evidentemente, nuestra población, en Orense, es una población muy anciana, pero de vez en cuando tenemos pacientes jóvenes, como este chico que tenía 36 años, jugaba al fútbol y no quería que le fijáramos la articulación. Y aún a riesgo de que eso pueda ir mal en un futuro, le propusimos una cailectomía y una osteotomía y mantuvimos sus expectativas de poder jugar. Esta radiografía se la hice el otro día, le dije que viniera, por favor, lleva 3 años operado y sigue jugando, pero esto no es lo normal, no es lo habitual. Esto no corre. Vale. Pero de lo que me pidieron que os hablara era del estadio 3 y 4. Lo que hacemos, nuestro gol estándar es el tratamiento, es la artrodesis metatarsofalángica. Y os voy a hablar de estas cosas de una forma muy rápida. Preferimos el abordaje medial al abordaje dorsal. Es cierto que el abordaje dorsal nos permite colocar mejor la placa, pero el abordaje medial es más conocido. Lo hacemos todos desde hace mucho tiempo, es con el que aprendemos. Si tenemos un problema de distensión de la herida, vamos a tener menos problemas de exposición de la placa, y nos permite hacer una disección plantar cuando los samoideos están muy afectados de una manera mucho más sencilla. Además, la vía dorsal, hay un alto riesgo de lesionar ese nervio, que es una rama del nervio peroneo superficial. Una cosa súper importante, no solo en el abordaje para hacer una artrodesis, sino en el abordaje medial, es la preservación de las perforantes plantares para evitar hacer una necrosis vascular. Nosotros preservamos de forma rutinaria un manguito de tejido de 1 centímetro proximal a la parte más proximal del cartílago articular. No buscamos las perforantes, por supuesto, y es sagrado ahí, nadie toca durante la cirugía. Vale. Bueno, esqueletizamos muy bien la falange, nos gusta hacerlo y dejarlo tal como está ahí, porque si no nos da muchos problemas a la hora de colocar las fresas. Hay que tener mucho cuidado con esa pinza que utilizamos, que nos encanta, una pinza de hueso, para poder liberar la falange, pero en pacientes con artritis reumatoidea, con mala calidad de hueso, muchas veces podemos producir una fractura de la falange. Desde que Coughlin en el año 80 populariza el uso de las fresas cóncavo-convexas, nosotros ya las utilizamos, y solamente utilizamos los cortes rectos para casos de consolidaciones viciosas, pseudos, que lo hacemos de otra manera. Bueno, inicialmente utilizábamos una fresa del mismo tamaño en
en el meta y en la falange, ya desde hace algún tiempo nos hemos dado cuenta que lo único que necesitamos es hacer una superficie cóncava y otra convexa para poder colocar la articulación correctamente. Hacemos perforaciones, no incluimos los sesamoideos de forma rutinaria, pero sí que cuando están muy afectados, pues quitamos los osteofitos, pero no los preparamos para incluirlos en la artrodesis. Yo creo que este es el... Oh, qué mal corre. Creo que este es el punto clave, el punto crítico para hacer una buena artrodesis metatarso-falángica. ¿Cómo colocamos la artrodesis? Nosotros lo publicamos hace años y encontramos que en nuestros pacientes, cuando el ángulo metatarso-falángico estaba entre 20 y 30 grados, obteníamos los mejores resultados. ¿Cómo hacemos eso en el quirófano? Inicialmente, cuando empezamos, dijimos, qué maravilla, tenemos unas placas que ya vienen con la angulación determinada, vamos a utilizar la placa, la colocamos, llevamos el hueso a la placa y esto va a ser maravilloso. Y nos encontramos que teníamos un montón de consolidaciones en dorsiflexión. Utilizar goniómetros está fuera de lugar. Y Marion Harper en el año 97, 98 creo que era, publica un método súper sencillo que es muy reproducible en el quirófano, que es colocar una superficie plana, colocas la falange apoyada en la superficie plana, le colocas una aguja para controlar la reducción y tienes que ser capaz de poder pasar el dedo con suavidad y que la falange se levante sin demasiada presión. ¿Por qué es importantísimo esto? Pues porque todo eso que veis ahí, el exceso de dorsiflexión, es lo que más quebraderos de cabeza nos ha dado a nosotros. Ese dolor en los sesamoideos mediales y esas queratosis intratables nos dan demasiados problemas. Con el tema de los sistemas de fijación lo podéis hacer de la manera que queráis, pero sí que hay un montón de trabajos que dicen que la mayor estabilidad la conseguimos con una combinación de placas y tornillos interfragmentarios. Inicialmente utilizábamos 2 tornillos siempre. Si el hueso es de buena calidad, hacíamos una compresión con la pinza, pero eso no siempre es posible en personas mayores. Lo dejamos con la aguja, pasamos 2 tornillos y luego ponemos una placa. Protocolo posoperatorio, 4 semanas en un zapato de tacón invertido. Nosotros aquí sí que utilizamos zapato de tacón invertido, en los alus no, pero aquí sí. Y estas son nuestras complicaciones. Las revisamos el año pasado sobre 200 y pico pacientes. Tenemos una tasa de pseudoartrosis del 4,5%, que la mayor parte de ellas son asintomáticas y no dan problemas. Sin embargo, tenemos un 8% de consolidaciones viciosas que nos dan muchos problemas y es la mayor tasa de reintervenciones que tenéis ahí. Tenemos unos buenos resultados. Nuestros pacientes funcionan bien clínica y funcionalmente, mejoran sus actividades de la vida diaria, mejoran su marcha, pero no le pidáis que vuelvan a correr, por ejemplo. Son pacientes que van a hacer deportes de bajo impacto, pero es muy difícil que los pacientes puedan volver a hacer deportes de alto impacto. Y ahora os voy a hablar un momento, para terminar, de una serie de situaciones especiales que nos complican las artrodesis. Cuando hay un déficit estocóseo, puede ser por un montón de causas. La causa más frecuente que tenemos en nuestro medio, por lo menos en nuestra área, es la artroplastia del Keller-Brandes, que se popularizó mucho en los años 80, se hicieron un montón de ellos y han dado un montón de problemas en un montón de pacientes jóvenes, no tanto en los pacientes ancianos, pero en gente joven. Porque si la falange es muy corta, si tiene menos de 15 milímetros, es muy difícil adaptar una placa y poder hacer un tratamiento. Incluso con las nuevas placas de reconstrucción es muy difícil poder colocar más de 2 tornillos si la falange es pequeña. También hay que tener en cuenta que no os fiéis de la longitud de la falange. En la radiografía hay que pedir siempre un TAC porque la falange está flexionada y no somos capaces de medir bien el tamaño de la falange. La artroplastia de Keller producía esa deformidad típica, una inestabilidad de primer radio, una deformidad en COCAP. Al ser inestable produce metatarsalgias y deformidades en los dedos menores y cuando eso ocurre tenemos que rescatarla, sobre todo en gente en edad media de la vida, 60. Resulta que si somos capaces de hacer una fusión con el mejor alineamiento posible, pues nos podemos dar por satisfechos, pero muchas veces la primera falange es excesivamente corta y tenemos que asociar procedimientos en otros metatarsianos
poner un injerto intercalar o, como nos enseñó Mariano Núñez Samper, hacer una distracción y poner un injerto, hacerlo en 2 tiempos. Este es un caso nuestro. Tuvimos la suerte de que, aparte de tener que reconstruir el Keller, que tenía, me parece que este tenía 16 o 17 milímetros, no éramos capaces de poner ahí una placa, lo intentamos de esta manera y funcionó bien, era una persona mayor. El hecho de poder hacer o de tener que hacer un gesto en los metatarsianos menores nos ayudó a poder corregir esa fórmula y adaptarla mejor. Pero los defectos óseos que nos dan más problemas no son los de la falange, sino los de la cabeza del metatarsiano, pues porque tenía una prótesis puesta, nosotros de esas hemos hecho muy poquitas, porque tiene una necrosis vascular, también hemos visto pocas, pero sí que en los defectos postraumáticos o en las infecciones sí que nos encontramos a veces con defectos grandes. Si el defecto tiene menos de 5 milímetros, somos capaces y podemos hacer una artrodesis in situ sin demasiados problemas. Si está entre 5 y 10 milímetros, lo hemos hecho muchas veces, un injerto intercalar sin demasiados problemas. Pero si el defecto es más grande, como ese que veis ahí, ese defecto tenía 1,5 centímetros, estás justo en el límite en lo que eres capaz de poder colocar un injerto intercalar. Más de 1,5 centímetros no se recomienda porque te va a dar problemas con las partes blandas. Los vasos van a tensionarse demasiado y puedes tener un grave problema. Entonces, si tienes que hacer más de 1,5 centímetros, lo que se recomienda es hacer una distracción y hacer la cirugía en 2 tiempos. Este es un caso, una artritis reumatoidea. Veis ahí el punto MIS, nos va a obligar a hacer una gran resección. Tenemos suerte de que también los metatarsianos pequeños están afectados, con lo cual vamos repartiendo el tajo y vamos quitando un poco de la cabeza y un poco de los metatarsianos y conseguimos una fórmula aceptable y conseguimos hacer una buena reducción. Pero lo que más problemas nos da son las consolidaciones viciosas. Os voy a enseñar este caso, es un varón de 74 años, activo, que camina bastante, y lo intervienen en otro centro y le hacen una artrodesis metatarsofalángica 2 años antes de llegar a nuestro servicio y llega con esa queratosis intratable, dolorosísima, en el primer metatarsiano y una metatarsalgia de transferencia. Le hacemos una radiografía en carga, vemos que el paciente tiene un exceso de dorsiflexión y que tiene un acortamiento del primer meta de aproximadamente 9 milímetros. Lo llevamos, bueno, le hicimos un SPECTAC para estar seguros, sesamoideo ahí brillando, y hacemos una osteotomía de cuña volar, bajamos la cabeza bajamos la dorsiflexión del primer meta y le damos longitud al meta, con lo cual casi conseguimos una fórmula correcta y la dorsiflexión mejora notablemente, el paciente satisfecho. Un problema serio que ocurre sobre todo cuando dejamos el dedo excesivamente recto y no le dejamos algo de valgo, o cuando le damos cuando tiene muy poca flexión dorsal, es la artrosis de la interfalángica del dedo. Eso nos da quebraderos de cabeza y es más frecuente de lo que parece. Este es un caso nuestro. A los 2 años de la cirugía, fijaros cómo acabó esa interfalángica. Os voy a enseñar uno de nuestros peores casos. Este término lo acuñó nuestro querido Ernesto Maceira, significa catrasca significa cagada tras cagada, y os vamos a ir enseñando qué es lo que nos pasó con este caso. Esta es una mujer de 61 años, no podía ser de otra manera, es médico de nuestro hospital, se va a operar un concertado y no tenemos ninguna radiografía en carga previa, eso es lo que hemos podido rescatar. Y tiene dolor mecánico y rigidez en la articulación. Esta es la primera radiografía de la paciente. Ya veis que está elevada la cabeza, que tenemos un problema con el meta, estaba muy rígida, tenía mucho dolor y nosotros, en el año 2010, empezando con la unidad, nos vinimos arriba y le hicimos una artrodesis, que a lo mejor no era una gran indicación. A los 18 meses la paciente viene con muchísimo dolor, tiene un dolor mecánico, inflamatorio, no tiene fístulas, le hacemos un TAC y tiene esa pseudo muy dolorosa, con lo cual decidimos rescatar la pseudo, no le hicimos un injerto, pero al cabo de 1 año tiene mucho dolor en el primer dedo, en el dorso de la articulación, esa interfalángica está
dañada, no puede calzarse con normalidad, dice que utilizar sandalias en verano e invierno, y ahí veis el problema, ¿no? La llevamos a quirófano, hacemos osteotomía, reducimos la dorsiflexión y por fin conseguimos recuperar la articulación y que la paciente esté contenta y satisfecha después de 4 cirugías y 6 años. Y lo traigo sobre todo porque, como estuvo hablando Laura y como vamos a hablar ahora, esto es un cúmulo de errores. Esto inicialmente era un alus limitus y teníamos que haber descendido esa cabeza y lo que se hizo fue una osteotomía convencional. Luego viene nuestro servicio, le interpretamos que esa rigidez es debida a que han hecho mala cirugía, a que la cirugía no es correcta y nosotros hemos cometido un montón de errores técnicos también, pero el problema fue el diagnóstico original. No quería terminar la charla sin hablar de nuestros pacientes ancianos. En Orense tenemos un montón de pacientes ancianos que vienen a la consulta no quejándose tanto de que tienen dificultades a caminar, sino porque esos osteofitos les producen úlceras y les producen problemas con el calzado. Y yo creo que aquí sí que tiene sitio la artroplastia de Keller. ¿Por qué? Tiene ventajas porque le van a dar una recuperación muy rápida y es mucho menos invasiva que la artrodesis. Y todos esos inconvenientes del alus, posiblemente, del Keller, posiblemente no los lleguen a desarrollar nunca. Así que para llevar a casa, la artrodesis metatarsofalágica es la técnica de elección para los alus rígidos en estadios 3 y 4. Las expectativas del paciente son fundamentales en la toma de decisiones. La técnica es sencilla, aunque no está exenta de complicaciones. Y en los pacientes ancianos con baja demanda funcional podéis considerar utilizar el Keller-Brandes como una opción de tratamiento. Os recuerdo que tenéis que hablar mucho con vuestros pacientes para que cuando lo abráis y os encontráis con esos problemas articulares tan graves no sepáis qué hacer. Y para que yo haya podido venir aquí tuve que quedar mi unidad trabajando. Y nada más, invitaros a nuestro 14º curso que haremos en Orense el día 24 y 25 de octubre. Nada más. Respecto a la charla de Rafa y la oposición de Laura sobre el tema de la rotación, yo quisiera, pues eso, no tener mucho tiempo, pero hacer un pequeño fuego cruzado ahí, diciendo cómo podemos cuantificar, cómo podemos medir el grado de rotación del primer radio. Laura dice que lo hace en el quirófano, entiendo que un poco a ojo, sí, y el ojo hasta dónde llega. Y diría también a Rafa que podríamos utilizar para cuantificar un poquito eso. No le vamos a hacer un TAC a todos los pacientes que vamos a operar de alus valgus, ¿verdad? ¿Empiezo yo? Bueno, obviamente el TAC habría que hacerlo TAC con carga. Creo que en todos los hospitales de Galicia no tenemos el TAC con carga, con lo cual tenemos que usar radiografías. Las radiografías, bueno, yo me fijo mucho, primero hacer unas buenas radiografías bipodales en carga y con esas radiografías, si te fijas un poco en la forma de la cabeza del primer metatarsiano, te está diciendo cuánta rotación hay que corregir. Intraoperatoriamente lo corroboramos, pero ya tienes que ir predispuesto a saber cuánta rotación hay que corregir, sobre todo porque según la rotación que tú tengas que corregir, técnica quirúrgica que tendrás que usar. Si es poca rotación, probablemente con un SCARF sea suficiente o con cualquier otra osteotomía metatarsiana. Pero si ya tienes que corregir bastante rotación, tienes que ir al CORA, tienes que ir atrás y tienes que ir a la primera cuneo metatarsiana. Y ahí la única, no sé si es la única cirugía, pero la única que tiene bastante éxito es hacer una artrodesis, un lapidus modificado. El lapidus, ¿qué ocurre? Que es una técnica que no gusta porque tiene más demanda, es más exigente, tardas más tiempo, hasta que la curva de aprendizaje te facilita mucho las tareas. Y yo creo que es una cirugía que deberíamos tenerla ahí
Y sobre todo antes, planificarlo bien antes, porque como te hagas un scarf solo, eso u otra técnica no va a ser suficiente. Antes y durante la cirugía. Si es que me metes en unos líos. A ver, la corrijo en quirófano, ¿por qué? Por lo que hemos hablado, porque normalmente el paciente cuando llega al quirófano, a la mesa de quirófano, la pronación yo creo que es más una consecuencia que una causa. Es decir, se ve con la progresión. Y normalmente sí que hay signos indirectos que te dicen si una cabeza está pronada o no, pero dentro del quirófano es cuando tú la puedes orientar con la falange proximal. Yo creo que tener el dedo, la falange proximal y distal y la posición de tu dedo te puede llevar a poder cuantificar un poquito la rotación de la cabeza. De hecho, las nuevas técnicas, el MICA y el PECA, creo que controlan bastante mejor la rotación que la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque no liberas cápsula y porque, digamos que la cabeza, la osteotomía y la cabeza, al no liberar la cápsula, cuando tú mueves el dedo, se te recoloca. De hecho, con la mínimamente invasiva, suele tener radiológicamente mejor posicionada la cabeza sobre los sesamoideos que con la abierta, sin haber liberado lateral. Entonces, yo lo prefiero hacer en quirófano. Es difícil, es muy difícil. Igual que la hipermovilidad, es que al final estamos hablando, la rotación se da, pero se da sobre todo en alus valgus severos, como ha hablado él. Tienes un pie plano, tienes una hipermovilidad del primer radio, tienes una inestabilidad de la cuneo metatarsiana. Es que haces el otro procedimiento, el lapidus, y entonces el lapidus ya te va a corregir la rotación. Pero en un leve moderado, que es lo más frecuente o es lo que más vemos, evidentemente no tienen tanta mal rotación. Tienen pocos grados y se puede reproducir. Pero vamos, creo, no sé. Bueno, hay una opinión más, ¿eh? Yo voy a entrar en el fuego cruzado ese, ¿eh? Me importa un bledo la rotación. ¿Qué queréis que os diga? El cora, como dice Rafa, está donde está. Si no corregimos el cora, hacemos una Z, eso ya lo sabemos todos. O haces un lápidos o no le hagas nada. Esa es mi opinión y creo que no nos va tan mal haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora. Hay trabajos que dicen que incluso el scarf puede corregir la rotación. Hay varios trabajos que dicen eso. Me importa un bledo la rotación. Solo dejo un dato para reflexionar en la comida. ¿Cuánta deformidad tenemos? Imaginaros la Torre de Pisa. Eso sí que es una deformidad evidente. ¿Dónde vais a corregir la Torre de Pisa cuando estéis arriba de todo? ¿La vais a corregir por el medio o la vais a corregir desde abajo del pedestal? Sí, que tú eres el teórico. Una pregunta. ¿Y vosotros liberáis los sesamoideos de forma sistemática, no? Porque ahí tengo un debate interno. Si hay rotación, si hay pronación, sí. Porque tú, Rafa, dijiste que era importante que los sesamoideos en cierta medida estaban solusados y que no estaban realmente en su sitio, como todos creíamos, ¿no? Mira, Mariano de Prado, cuando empezó con su técnica, una de las mayores... Yo no hago percutánea, ni la voy a hacer, pero posiblemente porque ya me pilla muy tarde y creo que la percutánea es una técnica muy difícil y que tiene una curva de aprendizaje muy grande. Pero Mariano de Prado, cuando empezó con este tema y todo el mundo se le echó encima, él decía una cosa. La principal crítica que le decían era que no era capaz de recentrar los sesamoideos en la cabeza. Y él les decía, una señora que lleva 45 años con su juanete, ¿y vosotros creéis que tiene una cresta que diferencia un sesamoideo del otro? Eso está todo limado. Lo de poner los sesamoideos debajo de la cabeza muchas veces es una entelequia. Luego me importan un bledo, de verdad. Bueno, vamos ya sobre la marcha. Quería preguntarle a Diego, ¿cuándo en un
colapso progresivo, tú indicas el lapidus o un cotón, dependiendo de la inestabilidad de la CMT, entiendo. Exacto, si hay inestabilidad, no tengo duda, un lapidus. Si tenemos una clínica de retropié, de pinzamiento seno de tarso, de deformidad desde el retropié y además tiene un bunión doloroso, pues hago una cirugía correspondiente de un Kusuyanis y más un cotton y un scarf, un chevron, lo que convenga, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Más o menos. Bueno, Laura, la otra Laura. Nada, simplemente una cosa sencilla en los estadios 0-1. Antes de indicar una cirugía, ¿cuánto tiempo aplicas el tratamiento ortopédico conservador? Los estiramientos, la plantilla, 3 meses, 6 meses, 1 año. Depende un poquito de la demanda del paciente. Yo creo que 6 meses, pero bueno, siempre varía en función de tipo de paciente que sea. Yo diría que como término medio unos 6 meses, Sí, ¿verdad? pero ¿Estáis todos depende, de acuerdo, es más o menos? muy variable la indicación, muy variable el paciente, muy variable las expectativas. Bueno, perdón, Que traigan las plantillas a la consulta fundamental. y revisar las plantillas. Si no las trae Porque a la no es el- consulta, no es el no se primero ha que hecho dice, la "¿Pero plantilla. usted usa plantillas? ¿Y dónde están? Bueno, es que hoy como venía aquí no las traje. Bueno, última cosa para Antonio. Hablabas del exceso de la dorsiflexión. Creo que es un error que se puede cometer con una facilidad tremebunda. Primero, porque por la inclinación del primer meta siempre te parece que te va a quedar demasiado recto y después a la hora de la verdad está hiperflexionado. Entonces eso, la indicación que has dado tú de una simple tapa de la caja de instrumental, que la puedes poner en la planta del pie, es un buen truco para que no te ocurra eso, ¿verdad? Sí, tú pones lo que hay que hacer es poner la falange paralela al suelo. Y la mejor manera de hacerlo es como lo describió Marion Harper. ¿Alguna pregunta desde la sala? Hola, lo primero, muy buenas charlas, muy interesantes. Simplemente vosotros sois súper especialistas de pie. ¿Quién hace los juanetes en vuestros hospitales? ¿Los hacéis solo vosotros? ¿Solo vosotros? En el nuestro sí. ¿O se hace Y en el mío también. ¿O se hace en general todo el mundo? Porque lo habitual es que haya muchísima gente haciendo juanetes. Y yo he hecho juanetes. Pues es algo que tiene que empezar a cambiar. Era un sufrimiento, siempre un sufrimiento, porque no sabes si lo haces bien, si lo haces mal, y me parece el gran abandonado, que todo el mundo lo toma un poquito como si fuese hacer un túnel carpiano, con respeto al túnel carpiano, pero es una cosa muchísimo más compleja. En mi servicio, salvo los que van a los concertados, los operamos todos nosotros, pero también te voy a decir otra cosa, que es que prefiero hacer 3 artrodesis de tobillo y no un juanete. Joder, Antonio, macho, ¿cómo estás? No, por un motivo. Los juanetes, ¿cuántos pacientes hay que llegan a vuestra consulta y ves un pie precioso, la paciente caminando y te dice, es que mire que el tercer dedo está no sé qué tal? Yo los juanetes los odio, los odio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, a los ponentes y vamos a por la comida.